Desde que conocí a Lucas, me di cuenta de que llevaba algo invisible consigo. Una sombra que a veces se revelaba en su mirada, una mirada que ocultaba un abismo. Era un geólogo apasionado por las rocas y los minerales, meticuloso y lógico, que parecía buscar en la sólida tierra un refugio para algo oscuro. De vez en cuando mencionaba planetas y estrellas, pero siempre de forma casual, evitando cualquier tipo de involucramiento emocional, excepto con Júpiter. Bastaba que alguien mencionara el planeta para que Lucas se cerrara, como si un campo invisible se alzara entre él y el mundo. Nunca entendí la razón de esa aversión. Al principio, pensé que era una peculiaridad, tal vez una preferencia extraña, pero con el tiempo me di cuenta de que era algo más, algo casi primitivo, que parecía aprisionarlo en un miedo inexplicable. Traté de cuestionarlo de manera sutil, pero él se esquivaba. «Es solo una cosa de la infancia, nada importante», me decía, evitando mirarme. Esas respuestas solo aumentaban mi inquietud. Sentía que ocultaba algo terrible. Júpiter parecía un recordatorio mudo de un secreto sombrío que nunca se había atrevido a confesar. Lo que más me perturbaba era el contraste entre el geólogo racional y esa parte de él que temía algo incomprensible. Cuando el tema era Júpiter, sus palabras venían cargadas de una cautela casi reverente, como alguien que ya había visto cosas más allá de la comprensión. Cada vez que intentaba entenderlo, él desviaba la conversación con una explicación vacía, como si el miedo lo impidiera acercarse al tema, algo oscuro e indefinido, que prefería callar. Sin embargo, mi curiosidad solo aumentaba. A cada negativa, mi deseo de entender crecía. Comencé a buscar pistas en pequeños gestos, miradas, cambios de humor, pero Lucas era un maestro en ocultar sus emociones. A veces me preguntaba si estaba invadiendo un espacio que debería ser solo suyo, pero mi intuición me susurraba que ese secreto nos alcanzaría, y yo necesitaba estar preparada. En los días tranquilos era fácil olvidar. Él se perdía entre sus piedras y minerales, absorto y en paz, como si viviera en otro mundo. Pero bastaba con una noticia sobre descubrimientos espaciales o una imagen de Júpiter para que su expresión cambiara. La luz en sus ojos se apagaba, como si hubiera visto algo innombrable, y cada vez sentía que la distancia entre nosotros aumentaba, sin saber cómo atravesarla. Fue durante un documental sobre el sistema solar que noté algo inquietante. Cuando Júpiter apareció en la pantalla, Lucas tensó su cuerpo, como si estuviera al borde de un abismo. El narrador hablaba sobre las tormentas y la magnitud del planeta, mientras él desviaba la mirada, apretando las manos contra las rodillas. Lo observé de reojo, sintiendo un escalofrío en la espalda, como si estuviera reviviendo una memoria aterradora. Cuando se levantó y dijo, «Ya he visto suficiente», su voz temblorosa confirmó el miedo. Esa noche, la imagen de Júpiter parecía flotar entre nosotros. Lucas durmió inquieto, murmurando mientras yo trataba de descifrar sus susurros. En un momento, una palabra emergió. «Ojos». El susurro, cargado de desesperación, me erizó la piel. Traté de despertarlo, pero solo se dio vuelta, atrapado en una pesadilla que no podía alcanzar. Por la mañana, evitó el tema, sonriendo de manera forzada cuando le pregunté sobre el sueño, pero pude notar el miedo oculto. A partir de ese día, decidí que no podía ignorar más la relación de Lucas con Júpiter. Lo ayudaría a enfrentar ese miedo, fuera lo que fuera. Sentía que algo siniestro acechaba, afectándonos a ambos. Mi intuición gritaba, y ya no podía silenciar esa inquietud. Cuando surgió la oportunidad de organizar un viaje para observar una lluvia de meteoros con algunos amigos, insistí en que Lucas fuera. Sabía que él evitaba esas observaciones celestes, pero sentí que era la oportunidad de enfrentar su temor. Era una invitación aparentemente inofensiva, que no podría rechazar sin levantar sospechas. Tal vez, pensé, fuera el momento de confrontarlo, obligándolo a abrir una brecha en su secreto.
Tras días de insistencia, Lucas finalmente cedió. Sus ojos, al decir sí, tenían un brillo sombrío, una mezcla de miedo y resignación. Sentí que él sabía que estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande que él, algo que lo acechaba en las sombras de su memoria. Aceptó sin decir más, pero yo sabía que en el fondo también entendía la importancia de ese viaje. La noche del viaje llegó, y el cielo estaba inusualmente claro. El grupo se reunió en un campo abierto, lejos de las luces de la ciudad, donde la oscuridad y el silencio amplificaban cada ruido. Lucas estaba visiblemente incómodo, evitando mirar al cielo, como si temiera ver algo que preferiría ignorar. Aún así, mantenía la compostura, riendo de las bromas de los amigos y fingiendo un entusiasmo que sabía que era falso. Yo lo observaba en silencio, tratando de entender la barrera que él levantaba siempre que se hablaba del cosmos. Cada uno de nuestros amigos tenía un telescopio apuntando a diferentes partes del cielo, comentando con entusiasmo sobre las estrellas y constelaciones. De vez en cuando, alguien trataba de involucrar a Lucas en las conversaciones sobre el universo, pero él respondía con monosílabos y pronto se alejaba, diciendo que prefería observar desde lejos. Sabía que era solo una excusa, no quería ni mirar al cielo. Se mantenía con la cabeza agachada, concentrado en sus manos, como si cualquier mirada más larga pudiera arrastrarlo hacia algo irrevocable. Más tarde, me acerqué a él para romper la tensión. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja, para que los demás, ocupados con los telescopios, no nos escucharan. Tardó en responder, y por un instante parecía distante, perdido en algún lugar inalcanzable. Pero luego suspiró y me miró, sus ojos reflejando una tristeza indescriptible. «Debería contarte», comenzó, pero mordió el labio y desvió la mirada, como si lo que tuviera que decir fuera un peso demasiado grande. Antes de que pudiera insistir, uno de los amigos nos llamó. «Chicos, vamos a mirar a Júpiter». Todos se dirigieron al telescopio más grande, enfocado en el gigante gaseoso. En el instante en que escuché el nombre del planeta, vi a Lucas palidecer. Su cuerpo se tensó y retrocedió instintivamente, como si Júpiter fuera una amenaza real. Todos se rieron, llamándolo para que mirara, sin notar el horror en su rostro. Toqué su hombro, intentando traerlo de vuelta, pero él estaba paralizado, los ojos fijos en el telescopio, como si mirar fuera una sentencia. Dudoso, se acercó al telescopio, casi en trance, moviéndose contra su propia voluntad. Todos esperaban con ansias, pero solo yo veía el pánico en su mirada. Se agachó y miró a través de la lente, mientras todos esperaban en silencio un comentario. Pero Lucas no dijo nada. Comenzó a temblar, dominado por una ola de desesperación, y luego cayó, contorsionándose en convulsiones en el suelo. Los gritos de los amigos resonaron por el campo, y yo me arrodillé junto a Lucas, sujetándolo mientras se debatía, descontrolado. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si ya no estuviera allí. Era como si algo lo hubiera poseído, un miedo que lo consumía. Murmuraba palabras desconectadas, interrumpidas por gritos ahogados. Trataba de calmarlo, susurrándole que todo estaría bien, pero parecía incapaz de oírme. El pánico en su expresión era algo que nunca había visto, y me golpeó con fuerza. Mirando sus ojos, tuve la terrible sensación de que él veía algo que nosotros no podíamos ver, algo monstruoso e incomprensible. Los demás dudaban en acercarse, demasiado sorprendidos para reaccionar, y yo solo podía sostener a Lucas, esperando que aquello pasara. Su cuerpo temblaba como si estuviera en medio de una tormenta, los ojos fijos en algo invisible, tomado por un miedo profundo. Poco a poco, las convulsiones cesaron, y él se desplomó en mis brazos, exhausto y vulnerable. Cuando finalmente abrió los ojos, su mirada era la de alguien que había tocado algo más allá de este mundo, algo que lo había marcado. Con dificultad, murmuró algo que me dejó paralizada. «Ellos están mirando. De vuelta». Un escalofrío recorrió mi columna,
Su voz estaba débil, casi un susurro, pero había una verdad en cada palabra. Traté de hacerle hablar más, pero él cerró los ojos, agotado, y permaneció en silencio. Llevamos a Lucas hasta el coche. El viaje de regreso fue silencioso y tenso, cada uno intentando procesar lo que había sucedido. Yo, más que nadie, sentía que eso era una señal de algo mayor, un secreto que Lucas intentaba esconder, pero que ahora se revelaba de forma brutal. Su frase resonaba en mi mente como una advertencia. Ellos nos están mirando de vuelta. Y fuera lo que fueran esos ellos, sabía que algo oscuro e inexplicable nos aguardaba. Después de esa noche, Lucas se encerró en su propio mundo, una fortaleza de silencio que no podía atravesar. Evitaba cualquier mención de lo ocurrido, desviaba la mirada siempre que le preguntaba y se negaba a hablar de Júpiter. Incluso una noticia discreta sobre el planeta lo perturbaba, haciendo que se tensara y apretara los labios. No negaba lo que había sentido, pero parecía decidido a enterrar el episodio en lo más profundo de su mente. Algo en él había cambiado. Su mirada era más opaca, como si intentara escapar de algo que sabía que estaba dentro de sí, pero que aún lo perseguía. Preocupada, intenté convencerlo de que buscara ayuda psicológica, pero Lucas negaba con la cabeza, rehusándose a admitir que algo no estaba bien. «No es físico, Elisa», me dijo una vez, con una expresión abatida. «Lo que sea, está más allá de lo que la medicina puede explicar». Sus palabras me inquietaban, pero respeté su resistencia, esperando que encontrara una forma de lidiar con aquello. Poco sabía yo que, al intentar ayudarlo, acabaría también arrastrada por el mismo misterio. En los días siguientes, Lucas comenzó a mostrar un comportamiento perturbador. Pasaba las noches en vela, murmurando sobre respuestas y llamados, con la mirada fija en el vacío. Una vez, lo vi mirando al cielo con una intensidad casi desesperada, incluso cuando las nubes cubrían las estrellas. Cuando le pregunté qué buscaba, desvió la mirada, avergonzado, pero no respondió. El Lucas que conocía estaba desapareciendo, dando paso a alguien que apenas reconocía, consumido por algo invisible. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé a buscar información sobre Júpiter y relatos de personas afectadas por el planeta. Hice búsquedas en línea, leí relatos de astrónomos, aficionados a la astrología e incluso grupos de apoyo a experiencias inexplicables. No encontré respuestas claras, pero noté un patrón. Algunos relatos hablaban sobre la sensación de ser observado por algo en Júpiter, una presencia oculta en su atmósfera gaseosa. Eso me perturbó, pero reforzó mi determinación de descubrir qué estaba pasando. Una noche, al llegar a casa, encontré a Lucas rodeado de papeles y anotaciones sobre Júpiter. Parecía agotado, la mirada perdida en una imagen que solo él podía ver. Me quedé a su lado, esperando que se abriera, pero todo lo que dijo fue un susurro. «Nos llaman». Un escalofrío recorrió mi columna. «¿Quién, Lucas? ¿Quién te está llamando?», le pregunté, sintiendo cómo el miedo crecía en mi propia voz. Él negó con la cabeza, los ojos vidriosos, como si estuviera ante algo imposible de describir. Días después, la situación empeoró. Lucas comenzó a escuchar sonidos graves y constantes, que decía venían del cielo, y que solo él podía oír. Describía esos sonidos como murmullos distantes que invadían su mente, desenfocándolo del mundo a su alrededor. Los mencionaba con una fascinación enfermiza, como si fuera atraído por una fuerza irresistible. Yo lo animaba a resistir, pero cuanto más intentaba alejarse, más parecía ser arrastrado hacia un abismo. Decidí buscar ayuda de verdad. Lo llevé a un psicólogo, pero Lucas estaba ajeno, rechazando cualquier diagnóstico. Insistía en que eso no era psicológico, que estaba más allá del entendimiento humano. Sus palabras, «nos llaman», resonaban en mi mente, y comencé a pensar que tal vez estaba diciendo la verdad.
La resistencia de Lucas a cualquier explicación terrenal me mantenía en alerta constante, y cada noche sentía que lo perdía más en esta obsesión. Fue entonces cuando una nueva pieza encajó. En una de mis búsquedas, encontré a un astrónomo retirado que había dedicado décadas al estudio de las influencias de Júpiter. Su investigación, desacreditada por la ciencia, era detallada y estaba llena de relatos de personas que, después de observar el planeta, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Pedí una cita y, al verlo, supe que llevaba el mismo brillo en los ojos que Lucas. Era como si compartieran un secreto terrible, un conocimiento oscuro que los apartaba de la realidad. Mientras le explicaba la situación de Lucas, el astrónomo me interrumpió con una advertencia sombría. «No dejes que mire de nuevo», me dijo, serio. «Júpiter no es solo un planeta. Hay algo en él que nos observa, y aquellos que se dejan atrapar por su mirada terminan perteneciendo a él». Mis manos temblaron. Quise contradecirlo, pero algo en mí sentía que había una verdad oculta en sus palabras. De regreso a casa, aún perturbada, encontré a Lucas frente a sus anotaciones, murmurando sobre un llamado y no resistir más. Un frío recorrió mi espalda y traté de apartar la idea de que estuviera al borde de un colapso. Pero antes de que pudiera acercarme, se levantó, me miró directamente y dijo, con una calma que me heló la sangre: «Ellos están esperando. Es hora». Me quedé paralizada, sintiendo que estaba frente a algo mucho más grande de lo que había imaginado. Esa noche, Lucas salió de casa sin previo aviso, como guiado por una fuerza invisible. Corrí tras él, llamándolo repetidamente, pero no respondía. Sus pasos eran firmes, la mirada fija en el camino, como si estuviera en trance. Mi corazón latía con fuerza mientras lo seguía a través de la oscuridad, segura de que algo terrible estaba por suceder. La lluvia comenzó a caer, pesada y fría, empapando nuestras ropas y haciendo que el aire se volviera denso. Rayos cortaban el cielo, revelando la expresión vidriosa de Lucas. Caminaba sin dudar, como si supiera exactamente a dónde iba, ignorando el frío y la lluvia. Lo seguí, luchando contra el viento y el creciente miedo, sin saber cómo devolverlo a la realidad. Finalmente, se detuvo en una colina aislada a las afueras de la ciudad, un punto elevado con una vista amplia del cielo. Lucas levantó la cabeza, mirando el horizonte oscuro, como si buscara algo invisible. Me quedé unos pasos atrás, observándolo con miedo y desesperación. La lluvia corría por su rostro y sus ojos parecían brillar bajo los relámpagos, reflejando una intensidad inhumana. «Lucas, vamos a casa», supliqué, pero él levantó la mano, pidiendo silencio. Había una frialdad en su gesto que me heló por dentro. Entonces, en medio del estruendo de un trueno, habló con una voz extraña, cargada de algo que iba más allá de sí mismo. «Ellos están aquí», dijo, en un tono reverente, como si hablara de divinidades. Su voz resonaba desde un lugar distante, como si no perteneciera a este mundo. El miedo me dominó, y retrocedí, sintiendo una presencia siniestra a nuestro alrededor. Lucas mantenía los ojos fijos en el cielo, ajeno a mi presencia. Ya no parecía el Lucas que conocía, sino algo mucho más antiguo e incomprensible. El cielo se abrió entre las nubes, revelando a Júpiter, imponente, brillando como si nos estuviera observando, consciente de nuestra presencia. «¿No entiendes, Elisa? Júpiter siempre nos ha observado», dijo él, sin apartar la vista. La expresión de Lucas era de éxtasis y terror, como si estuviera en comunión con algo grandioso y aterrador. Quería huir, pero mis pies parecían estar pegados al suelo, mientras cada fibra de mi ser respondía al mismo llamado. Intenté devolverlo, tirando de su brazo, llamando su nombre, pero me miró con una intensidad perturbadora. «Ellos siempre nos están vigilando, esperando», murmuró, los ojos brillando con un tono rojo bajo los rayos. Júpiter parecía pulsar en el cielo, cada vez más cercano,
y sentí un frío que parecía congelar mi alma, como si estuviera bajo la mirada de una entidad cósmica. Entonces, Lucas sonrió, una sonrisa vacía, carente de humanidad. Júpiter lo ve todo, susurró, y en ese momento sentí una presencia a nuestro alrededor, una sombra que parecía materializarse del propio aire. Intenté alejarme, pero la mirada de Lucas era tan hipnótica como el planeta sobre nosotros. Parecía estar en reverencia, como si estuviera ante un dios, y, aterrada, me di cuenta de que realmente creía estar en contacto con algo más allá de nuestra comprensión. La presencia a nuestro alrededor se intensificó, y sentí que no solo Lucas me observaba, sino también el propio planeta. Una presión abrumadora tomó mi mente, un susurro indescifrable invadiendo cada rincón de mi conciencia, amenazando con consumir mi cordura y dejar solo vacío. Intenté gritar, pero mi voz salió como un murmullo débil, impotente ante esa fuerza invisible. Finalmente, Lucas bajó la mirada y me miró a los ojos. En sus ojos vi el reflejo de Júpiter, como si el propio planeta estuviera observándome. El brillo rojo en su mirada era hipnótico, y supe, sin lugar a dudas, que algo lo había poseído, algo que no era humano. Se acercó, extendió la mano, y tuve que reunir todas mis fuerzas para retroceder, apartándome de ese toque helado y de esa mirada que parecía querer arrastrarme a un abismo. De repente, un rayo iluminó el cielo, y Lucas pareció despertar, parpadeando varias veces como si saliera de un trance. Me miró, confundido, el rostro empapado de lluvia y sudor. Su expresión cambió, y pude ver el miedo puro y desesperado en sus ojos. Susurró mi nombre, como si regresara de un lugar lejano, y lo abracé, sin saber qué más hacer. Los dos temblábamos, perdidos en la oscuridad, sin entender lo que acababa de ocurrirnos. En los días posteriores a aquella noche en la colina, Lucas se convirtió en una sombra del hombre que conocía. Apenas hablaba, y sus ojos, antes vivos, ahora estaban fijos en algo invisible, como si su mente estuviera en otra realidad. Preocupada por su cordura, lo veía evitar cualquier conversación y dormir solo unas pocas horas al amanecer. Durante la noche, escuchaba sus pasos por la casa y murmullos incomprensibles, como si dialogara con algo que no podía ver. Cada vez que intentaba ayudarlo, preguntándole qué sentía o sobre aquella noche, él desviaba la mirada, murmurando que no era algo para comprender. La única certeza que parecía tener era la convicción de que Júpiter, o algo en él, lo observaba y que él había sido marcado. Esa palabra resonaba en mi mente, y algo en su voz hacía difícil dudar. Era como si, al mirar a Júpiter, hubiera cruzado un límite sin retorno. Decidida a no perderlo, comencé a investigar. Las pocas informaciones que encontré eran fragmentadas, relatos vagos de personas que también sentían una presencia en Júpiter. No eran oficiales, pero confirmaban mis sospechas. Todos involucraban una obsesión creciente y aislamiento, como si algo los arrastrara hacia un abismo invisible. Lucas estaba cada vez más distante. Pasaba largos períodos en silencio, mirando al cielo como si esperara una respuesta. Una noche lo vi junto a la ventana, murmurando sobre susurros y luces alrededor del planeta, luces rojas y pulsantes que, según él, lo llamaban. Le pregunté qué veía, pero él solo lanzó una mirada agotada y volvió a la ventana, como si mis palabras fueran ruido distante. La situación se volvió insostenible. Temía lo que Lucas pudiera hacer consigo mismo. Algunas noches salía sin previo aviso, regresando horas después con la mirada vacía, como si estuviera bajo una influencia irresistible. En una de esas ocasiones, le pregunté qué intentaba encontrar. Dudó y con una expresión perturbadora, dijo: «Necesito responder al llamado». Sus palabras fueron como una cuchilla fría, revelando algo más allá de cualquier explicación. Desesperada, recurrí al astrónomo con quien ya había hablado. Me recibió con una mirada grave, como si esperara lo que iba a decir.
Traté de describir el estado de Lucas, los susurros, las luces que él afirmaba ver. El astrónomo suspiró, cargando con el peso de una verdad antigua. Júpiter no es solo un planeta, dijo. Es una entidad, una fuerza que observa. Aquellos que enfrentan su ojo son marcados, convertidos en receptáculos de algo incomprensible para la mente humana. Me quedé sin palabras, pero él continuó. Esta entidad, Júpiter, está viva y nos observa desde siempre. Existen registros antiguos, de civilizaciones perdidas, que hablan de la influencia de Júpiter sobre aquellos que se atrevían a mirarlo. Él llama a los curiosos, los atrae y los convierte en seguidores. La gravedad de su tono hacía que sonara como una leyenda oscura, pero algo en mí sabía que él decía la verdad. Sentía que Lucas realmente había quedado atrapado por algo incomprensible. Regresé a casa decidida a proteger a Lucas, sin saber cómo. Esa noche le supliqué que resistiera, que intentara recordar quién era. Pero Lucas solo me miró, agotado, como si ya no tuviera fuerzas para luchar. «Es demasiado tarde, Elisa», murmuró. «Ya estoy con ellos». Sus palabras trajeron un frío al corazón. Comprendí que él creía estar bajo el control de algo incontrolable. Cada día se convertía en una lucha por mantenerlo presente. Su mirada estaba cada vez más vacía, como si se desvaneciera hacia un lugar distante, donde yo no podía alcanzarlo. A veces decía que estaba viajando a otro lugar y que allí veía cosas que los humanos no podrían entender. «Ellos tienen un propósito para nosotros, Elisa. Solo somos piezas de un juego mucho más grande», me decía, enigmático, pero sin revelar exactamente lo que veía. Ante la impotencia, decidí arriesgarme en un último intento de comprensión. En una noche especialmente silenciosa, mientras Lucas estaba en uno de sus estados de trance, le pregunté qué veía, qué escuchaba en esos susurros que tanto lo perturbaban. Me miró con un brillo extraño en los ojos, como si estuviera evaluando si yo era digna de saber. Finalmente, comenzó a hablar en un tono bajo y hipnótico, describiendo visiones y sensaciones más allá de mi comprensión. «Hablan sobre la creación, sobre el tiempo sin principio ni fin», murmuró, y sentí una punzada de miedo. Lucas explicó que las voces venían de un lugar donde la vida y la muerte no importaban, una existencia donde la mente humana no sobreviviría. Ellos existen en dimensiones más allá de nuestra percepción, decía, con la mirada fija en el vacío, como si hablara directamente con esas entidades. No tienen forma, pero pueden tomar cualquier forma para comunicarse. Observan la Tierra, el sistema solar, y nosotros somos solo curiosidades, pequeñas chispas en un fuego eterno. Sus palabras me aterraron, pero me obligué a escuchar. Comencé a registrar cada relato de Lucas, buscando señales de delirio. Sin embargo, había una coherencia perturbadora en sus palabras, algo que iba más allá de cualquier explicación psicológica. Hablaba de luces, de ondas sonoras que podían tocar la mente, y de seres de pura energía que existían en un nivel que trasciende nuestra realidad. Mi cordura comenzó a tambalear, y mientras él relataba estas visiones, el miedo se arraigaba en mí, creciendo cada vez que describía a Júpiter como un observador cósmico. Incluso debilitado, Lucas mantenía una devoción enfermiza hacia Júpiter. Parecía completamente sumiso a esta entidad, dispuesto a entregarse a cambio de algo que ni siquiera él sabía con certeza. Cuando le preguntaba qué esperaba lograr, solo decía que quería entender, y cuanto más intentaba comprender, más veía a Lucas que amaba desvanecerse. En una de las noches en que regresó de sus caminatas, confesó que no dormía desde hacía días. «Ellos me visitan por la noche», susurró, cada vez más cerca. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba confrontar a esa fuerza de alguna manera. Por más insano que fuera, comencé a considerar la idea de intentar conectarme con Júpiter
para entender qué estaba realmente sucediendo. Sabía que arriesgaba mi cordura, pero sentía que, si Lucas caía, yo sería la siguiente. Pero, ¿cómo confrontar a una entidad cósmica? Busqué respuestas en un foro oscuro en línea, donde otros relataban experiencias extrañas relacionadas con Júpiter. Entre los relatos, un mensaje llamó mi atención. Nunca mires directamente al ojo de Júpiter. Era una advertencia sencilla, pero tenía sentido tras las palabras del astrónomo y las experiencias de Lucas. Los relatos hablaban de alucinaciones, de grandeza y terror, y de la sensación de que algo te observa a cambio. Esos relatos despertaron un horror silencioso en mí, pero confirmaron que había algo real y antiguo detrás de todo esto. Fui a una biblioteca y consulté textos místicos y antiguos libros de astronomía que mencionaban a Júpiter. En varias culturas, el planeta era representado como un dios o una entidad vigilante, una coincidencia demasiado aterradora para ignorar. Al regresar a casa, tomé valor y compartí con Lucas lo que había descubierto, esperando traerle algo de claridad. Él escuchó atentamente, pero en lugar de parecer asustado, sonrió. «Siempre lo supieron», dijo, casi riendo. Sabía que no estaba loco. Solo están esperando el momento adecuado. Sus palabras me pusieron los pelos de punta, confirmando que estaba decidido a entregarse a esa fuerza. A partir de ahí, Lucas evitaba cualquier contacto conmigo, aislándose cada vez más. No comía, no dormía, y sus ojos estaban constantemente rojos, como si pasara noches enteras tratando de descifrar algún enigma cósmico. Era como si estuviera siendo lentamente absorbido por Júpiter, su esencia desvaneciéndose, perdida en las profundidades del espacio. Yo intentaba rescatarlo, pero cada intento era como hablarle a una sombra. En un último intento, lo confronté directamente. «Lucas, te estás entregando a algo que no entiendes». Él solo rió, un sonido débil y amargo. «Ya lo entendí, Elisa. Eres tú quien no comprende. Ellos me eligieron, y es mi responsabilidad responder». Me di cuenta de que lo había perdido. Lucas ya no era el hombre que conocía. La atmósfera en la casa se volvía cada vez más pesada, como si el aire mismo llevara una presencia invisible. De noche sentía un escalofrío gélido, como si estuviera siendo observada por algo más allá de la ventana, algo que pulsaba en la oscuridad. En una de esas noches silenciosas, escuché un susurro grave, que parecía venir de dentro de mi mente. «Ustedes dos fueron elegidos». Cerré los ojos, tomada por un pánico sofocante. Sabía que no lo estaba imaginando. Yo también había sido marcada. La noche siguiente, Lucas desapareció. Me desperté a media madrugada y encontré su lado de la cama vacío. La ventana estaba abierta. Una brisa fría agitaba las cortinas como fantasmas. En la acera, huellas de pasos señalaban hacia la colina. Mi corazón latió con fuerza. Sabía que esa noche sería definitiva. Era como si Lucas finalmente hubiera respondido al llamado sombrío de Júpiter. Me puse un abrigo, y bajo la débil luz de la luna, seguí el camino hacia la colina. La noche estaba anormalmente silenciosa, y una opresión apretaba mi pecho. Las sombras parecían moverse, como si algo me estuviera observando. En la cima de la colina, vi a Lucas, de pie, con los brazos levantados hacia el cielo, los ojos fijos en el firmamento con una expresión de devoción que rozaba la locura. Intenté llamarlo, pero mi voz no salía. Él estaba en éxtasis, concentrado en algo invisible que parecía sentir con intensidad. De repente, una tormenta de relámpagos irrumpió en el cielo, tiñéndolo de rojo y púrpura, como si el mismo universo respondiera. Entre los relámpagos, vi a Júpiter brillar anormalmente cerca, como si estuviera descendiendo hacia nosotros. Lucas murmuraba en un idioma desconocido, como una melodía oscura. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, me di cuenta de que él ya no estaba allí. Algo inmenso e impersonal lo poseía, transformándolo en un canal. Su mirada era vacía,
sin ningún rastro del Lucas que conocía. Supe, en ese instante, que tal vez nunca regresaría. Él dio un paso hacia mí, su voz cargada con una gravedad que resonaba desde más allá del tiempo. Ellos me eligieron, Elisa, y te eligieron a ti también. El terror ahogaba cualquier intento de comprender. Retrocedí, pero él avanzaba, su mirada atravesándome como una cuchilla. La tormenta rugía. Los rayos iluminaban su rostro de manera casi demoníaca. Intenté llamarlo de nuevo, pero él estaba atrapado en el resplandor hipnótico de Júpiter. Entonces lo comprendí. Él no me veía. Para él, yo era solo un puente hacia algo mucho más grande. Sentí una presión en mi mente, una voz grave susurrando, «Míralo». Contra mi voluntad, levanté los ojos hacia Júpiter, ahora pulsante y rojo, y sentí que estaba frente a algo vivo. Las visiones llegaron como una ola. Imágenes alienígenas invadieron mi mente. Tormentas devastadoras, ciudades en ruinas, estructuras flotando en un vacío infinito. Vi figuras disformes, entidades de pura energía, habitando dimensiones más allá de la nuestra, observándome con desprecio. Luché, pero era como ser arrastrada por una corriente cósmica. Cuanto más intentaba escapar, más me hundía en el abismo de Júpiter. A mi lado, Lucas susurraba, «Ellos nos están aceptando. Finalmente estamos siendo aceptados». Sus palabras eran como un cántico siniestro, pero el terror de Júpiter me paralizaba. Los susurros en mi mente se convirtieron en un rugido ensordecedor, hasta que la cordura parecía disolverse. Luego, de repente, todo se detuvo. Las visiones cesaron, el rugido desapareció, y un silencio total cayó a nuestro alrededor. En ese instante de silencio absoluto, sentí una presencia inmensa acercándose, algo tan antiguo y poderoso que mi mente apenas podía soportarlo. La presión aumentaba, aplastando mis pensamientos. Lucas me miró, el rostro iluminado por el reflejo de Júpiter, y dijo con una serenidad aterradora, «Ahora ellos nos mostrarán lo que significa existir más allá de lo que conocemos». Algo colosal descendió del cielo, un resplandor pálido, flotando sobre nosotros como una aurora de otro mundo. La luz emanaba de Júpiter, pulsando en un ritmo que reverberaba en mis huesos. El aire temblaba alrededor, y fragmentos de rostros y formas surgían, como si el propio espacio se estuviera doblando, revelando una verdad oculta. Lucas observaba todo con éxtasis, como si finalmente presenciara la revelación que esperaba. Él extendió las manos, ofreciéndose totalmente a esa presencia. La luz lo envolvió, transformándolo en una silueta indistinta. «Ellos me están aceptando», murmuró, sellando su destino. Lucas se rendía, consumido por un llamado más allá de la comprensión. Sin control, sentí mi cuerpo ser arrastrado hacia la luz, una atracción irresistible que ignoraba mi miedo. A cada paso, el peso de esa presencia aplastaba mis pensamientos, trayendo visiones de una realidad incomprensible. Épocas pasadas, futuros desconocidos, seres en dimensiones más allá de la nuestra. Todo danzaba ante mí, abrumador. Sabía que avanzar amenazaba mi cordura, pero la entrega total de Lucas me impedía detenerme. Cuando estaba a punto de tocar la luz, una voz profunda resonó en mi mente. «Aún no eres digna». La luz se alejó, disolviéndose entre las nubes. A mi alrededor, todo volvió a la oscuridad. Miré a Lucas. Él seguía con los brazos levantados, con una mirada vacía y perdida, como alguien que había aceptado su fin. «Ellos me rechazaron», susurró, su voz cargada de dolor. La expresión de Lucas cambió a desesperación. Cayó de rodillas, los ojos fijos en el suelo, perdido. Intenté llamarlo, tocarlo, pero él no me percibía. La presencia lo había rechazado, dejándolo vacío, una cáscara sin propósito. Repetía, «Fallé, no me aceptaron». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Después de todo, aún sentía que Lucas estaba allí, pero su rechazo lo había destrozado.
Él había buscado ser acogido por algo más grande, una fuerza que ahora lo dejaba a la deriva. Lo abracé, tratando de traerlo de vuelta, pero él solo murmuraba sobre el ojo de Júpiter, atrapado en una visión que nadie más podía ver. Mientras lo sostenía, su cuerpo temblaba. Estaba irremediablemente roto. Sus ojos vacíos, fijos en el horizonte, como si ya no estuviera allí. En un último acto de lucidez, se giró hacia mí y susurró: «Cuidado, Elisa, el ojo ahora te mira». Sus palabras, cargadas de una advertencia final, dejaron un frío paralizante en mi pecho. Una sensación abrumadora de ser observada me invadió. Era como si la presencia de Júpiter ahora me eligiera, después de rechazar a Lucas. Miré al cielo, pero solo vi la vastedad oscura, donde antes algo colosal se había manifestado. Aún así, sentía una presión invisible sobre mi mente. La mirada de Lucas era aterradora, y entendí, con un nudo en el pecho, que ahora yo llevaba la carga que él había buscado. Lucas se desplomó en mis brazos, y me quedé allí, rodeada por el rechazo y el misterio que nos envolvía. Al mirar sus ojos, vi que la cordura lo había abandonado por completo. Lucas nunca volvió a ser el mismo desde esa noche. Deambulaba por la casa como un fantasma, con los ojos vacíos, murmurando sobre llamados, el ojo y una verdad perdida al ser rechazado. Algo en él estaba irremediablemente roto, como si su mente se hubiera hecho pedazos ante la indiferencia de esa presencia colosal. Por más que intentara, nada lo traía de vuelta. Era como si una parte de él estuviera atrapada en Júpiter, ese planeta que ahora parecía cercano y amenazante. Mi vida también había cambiado. Desde esa noche, sentía algo observándome, una presencia implacable. Las madrugadas me despertaban con susurros distantes, una voz cósmica que me aplastaba. Lucas había dicho que el ojo ahora me miraba, y temía que él tuviera razón. Busqué ayuda profesional, pero las explicaciones médicas eran triviales frente a lo que vivía. Terapias y medicamentos no aliviaban la sensación de estar vigilada. A veces sentía una presión opresiva, como si algo en Júpiter sondeara mi mente, investigando cada pensamiento, decidiendo mi destino. Incluso fragmentado, Lucas parecía percatarse de lo que me sucedía. Me miraba con un brillo sombrío, como si supiera que mi destino estaba sellado. Murmuraba que no hay escape para los marcados, y que el llamado llegaría tarde o temprano. Esas palabras eran un presagio. El llamado llegaría. Aún así, una parte de mí resistía. Decidí enfrentar esa presencia. Regresé al astrónomo que ya me había advertido sobre el poder de Júpiter. Él me escuchó con tristeza y confesó que también había intentado enfrentarse a Júpiter, pero fue rechazado. «Pocos son elegidos», murmuró, «y aquellos que lo son llevan una carga que no pertenece a este mundo». Habló de antiguas leyendas sobre civilizaciones que veían a Júpiter como un vigilante, esperando marcar a los curiosos. Personas desaparecieron, mentes devoradas por el vacío. A cada palabra suya sentía la presencia en mi mente palpitar, como si reaccionara a lo que escuchaba. Lucas estaba cada vez más distante, con la mirada perdida. Algo esencial en él había sido arrancado y jamás volvería. El hombre que amaba estaba allí, pero atrapado en un abismo. Con el tiempo, las visiones también comenzaron a atacarme. Por la noche, veía paisajes imposibles. Sentía mi mente llevada a lugares donde el tiempo no existía. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, con la sensación de que algo se acercaba. Las palabras de Lucas resonaban. El llamado llegaría. Una noche, acepté lo inevitable. La presencia estaba tan cerca que parecía estar a mi lado. No había miedo. Miré a Lucas por última vez, sabiendo que, al salir, tal vez nunca más regresaría. Algo en mí ya había aceptado mi destino. Ese encuentro era inevitable. La noche estaba oscura y fría mientras caminaba hacia la colina.
el mismo lugar donde todo había comenzado. El silencio a mi alrededor era absoluto, y la presión en mi mente se intensificaba. En la cima de la colina, miré al cielo y vi a Júpiter, gigante, flotando como un ojo vigilante. No podía apartar la mirada. El planeta pulsaba con una intensidad casi viva. Sus remolinos me atraían. Ese era el momento. El llamado había llegado. Cerré los ojos y, en la oscuridad, vi un vacío infinito. Imágenes, sonidos y sensaciones más allá de la comprensión humana inundaron mi mente. Vi pasar eras, planetas surgir y desaparecer, civilizaciones florecer y disiparse. Estaba siendo llevada al corazón de Júpiter, a una esencia más allá del tiempo y del espacio. Sentí una presencia a mi lado y abrí los ojos. Lucas, o una proyección de él, me miraba con comprensión, como si me animara a seguir. Y luego desapareció. A diferencia de él, yo estaba siendo aceptada. Una calma profunda me envolvió, el miedo y la angustia absorbidos por la inmensidad de Júpiter. Era parte de algo más grande, una pieza diminuta en un enigma cósmico. Mi cuerpo se disolvía, mi mente se expandía más allá de los límites terrenales, conectándose a una red de recuerdos y conocimientos antiguos. Yo era todo y nada, un fragmento del infinito. Finalmente, comprendí que Júpiter no era un guardián benevolente. Era una fuerza indiferente, que absorbía a los marcados por un instinto cósmico, un proceso natural que trascendía cualquier moralidad. Estaba siendo integrada a esa fuerza, transformada en un pequeño eco en la eternidad. Cuando la oscuridad me envolvió por completo, ya no quedaba Elisa. Era un fragmento de Júpiter, parte de un proceso eterno e inescapable.